¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Video en la cuenta regresiva, tramo final, rumbo a la pelea del sábado entre Saúl Canelo Álvarez y Yermel Charlo. Pelea que, como ustedes saben, van a estar en juego todos los títulos de las 168 libras. El campeón unificado enfrenta a un campeón unificado, pero de dos divisiones más abajo. Me refiero a Yermel Charlo. Y hay aspectos, hay matices que queremos tratar en este video. Los hemos denominado las cartas tapadas, que en realidad son aspectos que plantean mucha incertidumbre sobre cómo pueden repercutir en el transcurso de la pelea. El primero de ellos es el peso de Canelo, el segundo el peso de Yermel Charlo y obviamente la influencia que en los planes de pelea tendrán las peleas principales que han tenido en el tiempo reciente los dos rivales. Por el lado de Canelo Álvarez, obviamente esa derrota experimentada contra Dimitri Bivol y las dos peleas que tuvo antes de parar su actividad, hace más de un año que no pelea Yermel Charlo, las peleas que tuvo contra el argentino Brian Castaño. La primera la empató, la segunda ganó por nocaut en el 10º episodio. Y vamos a empezar con el tema peso de Canelo. ¿Por qué lo ponemos en las llamadas cartas tapadas de esta pelea? Porque hay una duda muy grande sobre el peso final que tendrá Canelo a la hora de la pelea. Y para plantear eso como una duda hay una razón muy contundente, y es el hecho de que Canelo Álvarez, tomando en cuenta su mal desempeño en las últimas tres peleas, un mal desempeño que el mismo Canelo ha aceptado, es obvio que no creemos, al menos en lo personal, no creo que se vaya demasiado arriba en el peso luego de la ceremonia del pesaje, es decir, de establecer las 168 libras obligatorias. En la rehidratación, en lo que yo presumo, no va a subir más allá de las 10 libras. Quizás se quede muy poco por encima de las 5 libras. Veríamos un Canelo pesando 173 o 174 libras. Si tenemos en cuenta que el factor principal de su derrota contra Dimitri Bivol, de los varios factores principales, pero el que blandió como su arma, como su gran bandera Dimitri Bivol, fue el hecho de que Canelo Álvarez se toma demasiados descansos. Después de la mitad de la pelea hacia adelante empieza a perder cardio, empieza a sufrir en el aspecto aeróbico y obviamente esta vez que está trabajando en las montañas va a tratar de tener un tren de pelea parejo, va a tratar de no tomarse demasiados descansos, no exponerse a los golpes de su rival. Y obviamente eso implica que suba más liviano, que tenga mejor movilidad, porque el peso en la mano se va a mantener. En consecuencia, yo creo que Canelo Álvarez debería, al menos pienso que va a subir más liviano, pero esa es una incógnita, por eso puede ser una carta tapada. Por ahí, quién sabe, decide lo contrario, subir más pesado para tener un mejor poder y aprovechar de ese poder buscando el knockout. Yo creo que sería un error. Pienso que sí, que va a subir más liviano a esta pelea. Y con respecto al peso de Yermel Charlo, yo creo que esta es una incertidumbre mayor. Hay dos aspectos. El primero, el tema de todo lo que significa llegar a las 168 libras en un hombre que ha estado acostumbrado a pelear hasta el día de hoy siempre en 154. Lo segundo es cuánto más subirá después del pesaje. En el rebote, a cuántas libras se irá. 172, 73, 74, no lo sabemos. El primer punto es el más importante, cómo va a repercutir en su desempeño, cómo va a actuar encima de su cardio, cómo va a cambiar su ritmo de pelea, el hecho de aumentar tanto en musculación como en el peso en sí, cómo se va a traducir eso en el poder de la pegada. Todo eso es una verdadera incertidumbre, una duda muy grande de lo que pueda suceder. Si puede repercutir a favor, si puede repercutir en contra, cómo van a establecer un plan para que eso sea beneficioso. Esa es una carta tapada. Como también lo es el hecho de qué tipo de peso van a elegir para después del pesaje. Me refiero a cuánto van a rehidratar. Van a tratar de llegar incluso 10 libras por encima de las 168 del viernes. Creo que sería una verdadera locura, porque el que tendría que tomarse demasiados descansos sería el propio Yermel Charlo. Pienso incluso de que el hecho de que va a subir más pesado le va a tener que cambiar radicalmente su forma de boxear, puede afectar el tema de las piernas y porque efectivamente ese crecimiento muscular, ese crecimiento en el peso tan acelerado,
puede generar una sensación artificial de que se ve más fuerte y todo eso puede comenzar a desinflarse allí pasado el cuarto o el quinto episodio. Es algo que se puede ver materializado a la hora de la pelea según cómo llegue Canelo Álvarez. Son muchas dudas cuando se enfrentan hombres de estas características, uno que viene de haber peleado en 175, que está acostumbrado a pelear en 180, y uno que tiene su peso establecido allá en las 154 libras. Son dudas que genera entonces el peso de los dos y que pueden ser determinantes a la hora de la pelea. El otro factor fundamental ya cae dentro de los planes de pelea y es el tema, el elemento b-ball. Hay muchos analistas, incluso hay exboxeadores que cuando opinan sobre Jermell Charlo entienden de que debe imitar absolutamente en todo a Dimitri Bivol. Un hombre que trabajó muy bien su mejor extensión de brazos, obviamente hay una diferencia de 10 centímetros en el alcance. Esa diferencia en la distancia evidentemente va a permitir que establezca el jab como la principal herramienta de pelea Jermell Charlo y aproveche ese mejor alcance para trabajar desde la segunda distancia, tal como lo hizo Dimitri Bivol, y apure el paso en aquellos momentos en los cuales Canelo Álvarez busca descanso, se recuesta contra las cuerdas y le cede toda la iniciativa al rival. Sería eso los momentos en los cuales daría el paso adelante Jermell Charlo para trabajar el golpeo en corto, pero en general va a trabajar desde la mejor distancia, va a utilizar todo su alcance para crear una barrera defensiva y obligar a Canelo Álvarez a que arriesgue, a que se exija para encontrar su distancia de tiro y lograr aterrizar trayazos limpios. Por lo pronto, se supone que eso es lo más obvio que va a suceder y apurar precisamente cuando Canelo, trabajar a lo b-ball, precisamente cuando Canelo se va contra las cuerdas a esperarlo. Sería allí entonces donde aprovecharía para colocar sus mejores golpes, algo que yo creo que solamente sucedería si Canelo Álvarez efectivamente llega a esta pelea más pesado, sufre en el cardio y la pelea comienza a prolongarse y allá después del sexto o séptimo episodio comienzan a aparecer las oportunidades en caso Charlo no haya sentido el cambio de peso. Porque si bien Canelo Álvarez se puede cansar, también puede suceder lo mismo con Jermell Charlo. El factor b-ball creo que tiene sus características especiales en esta pelea y solo sucedería, es decir, solamente Jermell Charlo lo veríamos peleando al estilo b-ball en caso de que Canelo se lo permita. Lo que yo sí creo que puede tener una influencia total en términos de planes y aprovechar lo que de eso surgió, de esas peleas surgió, y es las dos peleas que sostuvo Jermell Charlo contra Brian Castaño. Creo que son un verdadero ejemplo, una verdadera clase para los dos rivales de lo que pueden de allí aprovechar. Esas dos peleas dejaron muchas pistas sobre Jermell Charlo. La primera, que es un hombre que tiene dificultades para ajustar durante la pelea. El caso de Charlo es que él ajusta de una pelea a la otra. Le sucedió con Harrison, que perdió la primera, que fue su única derrota, y arrasó en la segunda, es decir, hizo los ajustes correspondientes y no tuvo ningún inconveniente en ganar con su propia capacidad boxística, que realmente él es muy talentoso. Y algo parecido le sucedió en su pelea contra Brian Castaño, una pelea donde lo vimos muy apático, lo vimos muy estático, cediendo demasiado los espacios para que Castaño, que llegó muy enchufado, trabajara en la distancia corta, un hombre que tiene apenas 1,71 en el alcance de brazos contra 1,83. Vean ustedes que ahí les muestro los números de CompuBox de esa primera pelea, la del empate, que prácticamente en todos los números dominó el argentino, porque efectivamente fue mejor en golpes de poder. En el único estamento en los cuales tuvo el control de la pelea Jermell Charlo fue en el jab. Abusó del jab, el jab defensivo, y le cedió todo el territorio a un hombre que realmente lo acusó, que lo acosó, que lo abrumó por momentos, algo parecido a lo que va a intentar Canelo Álvarez. Le llegó con trayazos muy duros, en el tercer episodio lo tuvo mal contra las cuerdas, si el asalto dura un poco más lo pudo haber noqueado, y vean ustedes que después él se recupera cuando pierde digamos, la dinámica, cuando se cansa el argentino, es cuando él recién comienza a trabajar bien, que es en el tramo final de pelea, y estuvo a punto realmente, lo lastimó en el 10º asalto y pudo haberlo noqueado, inclusive en una pelea que resultó sumamente pareja en las tarjetas
Una fue de 114 a 113 para el argentino, otra fue un empate en 114 y hubo una tarjeta absurda de 117 a 111 a favor del estadounidense. Esa pelea muchos vieron ganar a un Brian Castaño que realmente dio un buen combate, no solo competitivo, sino que dominó en la mayor parte del mismo, especialmente en el primer tramo de pelea. Y se supone que Canelo Álvarez va a trabajar mejor en el primer tramo. En los primeros episodios lo vamos a ver mejor quizás que de la mitad hacia adelante. Va a ser cuando va a salir a colocar buenos golpes, como lo hizo Castaño en esa primera pelea y lo complicó. Allí nos enseñó Jermell Charlo que su juego de piernas es bastante limitado. Es un hombre que aprovecha muy bien el trabajo desde la distancia, el jab, y permanentemente lanza golpes sin entrar. Vean, los números fueron elocuentes y ahora si ven la segunda pelea contra Brian Castaño, él ajusta y cambia totalmente. Si bien los números fueron favorables nuevamente en términos de volumen a Brian Castaño, en golpes de poder el mejor porcentaje de acierto fue precisamente de un Jermell Charlo que trabajó mejor, se movió mejor por laterales, no se recostó tanto a las cuerdas y usó mucho los ángulos. Y sobre todo trabajó al cuerpo, al punto de que lo noqueó con dos realmente golpes brutales allí a la zona media, que inclusive actuaron con efecto retardado sobre Brian Castaño. El primero lo recibe, cuando va a reaccionar siente allí el dolor y va con la rodilla a la lona, y el segundo fue nuevamente un golpe al cuerpo. Y aquí viene esa duda si lo va a hacer, si va a reiterar. Por eso esas dos peleas dejaron mucha enseñanza, en el sentido de que Charlo es muy bueno trabajando la zona media y hay muchos entrenadores y exboxeadores que han insistido que por allí es donde puede llegar algún tipo de diferencia a su favor, que trabaje la zona media de Canelo Álvarez. Y el asunto es que para golpearlo en la zona media al mexicano tiene que ir a la corta distancia y tiene tendencia Jermell Charlo a trabajar de lejos, algo que sabemos va a hacer contra Canelo Álvarez. Cuando se pare a intercambiar, se va a exponer a los golpes de Canelo. Canelo es muy bueno en el contragolpe y obviamente Jermell Charlo podría trabajar esa velocidad que tiene de golpeo por adentro y buscando la zona media tal como lo hizo con Brian Castaño. Hubo dos peleas que fueron totalmente diferentes entre sí, donde se vio un Charlo en uno y un Charlo en la otra. Me refiero en la revancha. De allí pueden surgir entonces pistas a lo que puede suceder y son esas cartas tapadas que creemos van a incidir de manera fundamental en el final, en el desenlace de esta pelea que veremos este sábado en Las Vegas.